Génesis capítulo 18. Yo quiero hablarte algo que Dios me llevó de nuevo a retomar. Yo estaba escribiendo algo al respecto y yo quiero retomar esto. Hay algo que Dios va a hacer, no sé, pero yo quiero hacerlo porque Dios me lo puso en el corazón. Génesis capítulo 18, versículo 9 al 14. Es el primer libro de la Biblia y el primer libro que encierra un gran milagro de esta categoría. ¿Por qué digo? Porque hay libros que hablan sobre este tipo de milagros, pero Génesis es el primero en esta temática. Pónganse de pie, capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Yo leo el versículo 9, ustedes el 10 y así alternadamente para tratar de leer y poder comprender esto. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Ustedes el 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Quiero enmarcar algunas partes de este versículo. Cuando Dios le dice a Abraham: volveré a ti, esto nos habla de visitación. Volveré a ti. Segunda parte, dice: tu mujer tendrá un hijo. Eso nos habla de promesas. Por eso es que se conoce como la etapa de la promesa. Versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos. ¿Cómo eran Abraham y Sara? Viejos. De edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ustedes el 12. Se rió pues Sara decir diciendo: después que necesito siempre tener deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Igual, permítanme enmarcar algo. Sara está consciente y dice: después que he envejecido. ¿Cuántos años tendría Sara? Póngale en una edad. Casi 90. Casi 90. Era un poco menor que Abraham. Abraham le ganaba con algunos meses, no, con algunos años. Pero quiero que pensemos, ¿en qué edad promedio la mujer ya no puede ser fértil? 60 años. Es más, algunas desde los 45, 50 ya no pueden ser fértiles. Y si llegaran a embarazarse, clínicamente es de alto riesgo. ¿De acuerdo? Quiero que vayamos analizando esto. Versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Otra vez esa pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Yo quiero que antes de continuar con el versículo, al que está a tu lado, dile, pregúntale: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Está sola, hermana Delia, dígasela a quien está delante o atrás: ahí está mi vida. Yo quiero activar tu fe con esta pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Versículo 14 dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pueden sentarse. Me gusta que Dios repitió: volveré a ti. Volveré a ti. Esto nos habla de que Abraham por alguna etapa de la vida iba a dejar de sentir la presencia de Dios. Esto nos dice que Abraham no siempre iba a estar orando, leyendo, alabanzas, iglesia. ¿Sí me estoy dando a explicar? En algún momento iba a decir: Dios, ¿dónde estás? En algún momento iba a decirle: Señor, qué mal hice que no me has contestado. En algún momento Abraham podrá haber pasado por esa etapa de que sus pensamientos seguramente
Dios está enojado contigo. Posiblemente Abraham también pasó por esa etapa emocional frustrante de que mirábamos que ya todo iba bien y de repente algo nos cambió en la vida. No sé si me estoy dando a explicar. ¿Por qué digo me gusta que Dios repitió 2 veces, volveré a ti? Y hay algo que le dijo al tiempo de la vida. ¿Cuál es el tiempo de tu vida? ¿Cuál es el tiempo de mi vida? Pues es el mismo tiempo, 24 horas, 7 días a la semana. Sí, pero cada promesa en la ley de la vida tiene un tiempo determinado. Por ejemplo, plantas una semilla. ¿Cuál es el tiempo para esa planta? No es el mismo que si una pequeña mascota está cargada y sabes que va a tener crías. Es más, los meses que tiene una gata hembra para poder dar fruto y tener sus crías no son los mismos que tiene una gallina con sus con sus huevos en incubación para que nazcan sus pollitos. ¿Me estoy explicando? Cada uno de los seres creados tienen una ley natural que Dios estableció, pero la mujer tiene 9 meses. No puede tardar 10 meses. Que el bebé diga, es que ya me gustó estar aquí. A veces por alguna situación llegan a adelantarse. Situaciones que ponen en riesgo la salud de la mamá y la misma salud del bebé. Que en algunos momentos el bebé tiene que entrar en una incubadora, en terminar un proceso. ¿Me estoy explicando? Pero cuando Dios le dice a Abraham, en el tiempo de la vida, es que Dios había determinado un tiempo para volver. No le dijo, voy a estar cuando esté el parto, porque entonces esos serían 9 meses exactos. Eso significa que Dios iba a volver en algún día cuando el niño ya posiblemente ya dijera mamá, caminara, o ya hasta a lo mejor pudiera hacer mandados. Lo que sí puedo entender es que Dios prometió volver. Por eso es que pedí que repitieras esa pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Hay para Dios alguna cosa? Es verdad que hemos sentido la ausencia de Dios. Es verdad que hemos escuchado cómo el silencio de Dios es más largo que muchas veces cuando nos habla. Es verdad que la palabra de Dios llega a sonar y resonar en algún mensaje, en alguna palabra, en alguna frase en las redes sociales. Estás preocupado, pasando por una situación y de repente abres tu Facebook y te aparece una imagen y cae como agua fresca. En algunas ocasiones hasta las lágrimas llegan a salir. Es verdad que Dios nos visita cuando menos nos esperamos. Pero quiero que esa pregunta quede ahí, porque el entorno, la situación por la cual Abraham está recibiendo esta promesa tiene un antecedente. Y este antecedente nos lo dice unos cuantos capítulos anteriores, que hablando Abraham con Dios, Dios le está dando muchas cosas, Dios le está diciendo grandes promesas, pero Abraham vive una realidad. Capítulo 15 describe la realidad de Abraham. En el capítulo 15, Dios le dice, no tengas temor. En el capítulo 15, Dios le está diciendo a Abraham, no tengas temor. Esta palabra quiero que la recuerden. Capítulo 15, versículo 1. Dios le dice, no tengas temor. Porque esta palabra la vamos a ver repetidas en diferentes personas. El temor nos llega. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor que hoy te vives, te gobierna posiblemente? ¿Cuál? La duda. ¿Cuál sería el otro temor? Que tus hijos no sean lo que tú quisieras que sean. ¿Cuál es el otro temor? Que Dios no te dé lo que le has pedido. ¿Cuál es el otro temor? Que salgas a la calle y una persona te amenace, te chantajee, a lo mejor te dé un disparo. ¿Cuál es el temor? De no mandar a tus hijos porque sientes que si van a la tienda algo les puede pasar. Hay temores normales, pero no todos tenemos los mismos temores. Tu temor es uno, mi temor es otro.
El temor del que está a tu lado, de tu propia familia, es diferente. Me estoy explicando. Pero la palabra del mismo hombre que había dicho, no tengas temor, en el capítulo 15, le está diciendo, volveré a ti, te visitaré. Y cuando yo vuelva a ti, lo que para ti es difícil, yo lo habré solucionado. Te voy a repetir esto que estamos leyendo. Lo que para ti es difícil, porque Sara dijo, ya estoy vieja. Capítulo 15, sigo con el capítulo 15, por favor. La realidad de Abraham le dice a Dios, no tengas temor, yo soy tu escudo. A eso Dios le añade y le dice, y tu galardón. A Abraham no le convence eso. Abraham le dice, mira, tú me dices, pero no tengo hijo. Y el versículo siguiente, versículo 3, mira que no me has dado prole, la expresión, descendencia. No me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo. ¿Abraham estaba feliz? No. ¿Abraham estaba realizado? No. En esa etapa, en ese tiempo, en esa era, este hombre estaba hablando con Dios y le estaba diciendo, me has dado muchas promesas, pero hay algo que yo quiero. Por eso es que en el capítulo 19, el que acabamos de leer, Dios le está diciendo, capítulo 18, yo te voy a visitar. Aquí hay dos tipos de visita. La visita presencial, que es la que está hablando, y la visita espiritual, para poder dar vida a esa matriz y dar vida bíblicamente a esos lomos de Abraham. ¿Hasta dónde Dios tuvo que intervenir? No lo sé. Lo que sí sé es que después de esta mujer que se sentía vieja, acabada, sin gusto, porque lo dice, ¿a poco voy a volver a tener deleite? Ya no tenía ganas de estar con su marido, ya como que, mira viejito, ya te arreglé tu camita, ahí mañana te traigo tu chocolate temprano. Como si estuviera en una sala de recuperación el viejo. Ahí te vengo a ver mañana. Ya en esa etapa donde cada uno tiene su propia cama para sentirse que descansa. Porque si el otro se mueve, este ya no duerme. Ya están en esa etapa, 80 y tantos años. Sara, obviamente que tenía un cuerpo cansado, desgastado. ¿Sabes por qué desgastado? Porque llevaban años caminando. ¿En dónde? En el desierto. Recién casados, a los pocos años, Dios aparece en su vida y le dice, deja tu tierra, deja tu casa, tu parentela y sígueme. Por muchos años Abraham estuvo con Sara caminando en el desierto. ¿Qué vida tenía Sara? Un desgaste solamente. Deshidratación en el desierto. Analicemos simplemente rápidamente qué se puede hacer en el desierto. Nada. Posiblemente a lo mejor hasta habrán sido los primeros que empezaron a comer cascabeles allá del desierto, las serpientes, como en México. Lo que sí sé es que cuando Dios visita a Abraham, le da una promesa, porque él lo pidió. Nació Isaac para cumplir una promesa, nació Isaac para que Dios mostrara su gloria. La evidencia de que Isaac estaba en sus brazos es porque Dios le estaba diciendo a Abraham, tengo poder sobre aquello que tú piensas que no se puede hacer. Por eso es que cuando Sara tiene problemas con Agar, le dice a Abraham, oye, sácame a Agar porque no podemos ser parte. Su hijo y mi hijo no son lo mismo. ¿Sí me estoy explicando? La promesa de Dios para tu hermana, tu hermano, tu padre es una. La promesa de Dios para ti es exclusiva. Eso es lo que nos enseña la actitud de Sara con Agar. Dios mandó a un hombre que le llamaron Isaac para darle la evidencia de que todo lo que le había prometido va a ser cumplido. Sin embargo, eso lo llevó a una situación. Por favor, acompáñame al versículo 5 del capítulo 15. Dios lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas,
Si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. ¿Por qué crees que Sara se rió? A Sara se le hizo fácil, ella fue la de la idea. Oye, Abraham, pues yo ya no puedo tener, tengo tantos años, pero ahí Agar está jovencita, aprovechemos. Cuando ella tenga a su hijo, era la costumbre social, la cultura, como es mi esclava, es mi propiedad, el bebé es mío. Hay personas que quieren abrazar las promesas de otros. Es que este es mi hermano, es que Dios le prometió esto a mi familia. Tú tienes tu propia promesa. Sara quiso ayudarle a Dios. No sé si me estoy explicando. Es verdad que en internet vemos mensajes motivadores que nos bendicen, pero para que Dios te hable directamente es la Escritura. Acompáñame a otra historia más, por favor. El libro de Jueces, capítulo 13, registra una historia. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Jueces 13:2, por favor. Ya lo tienes. Y su mujer era estéril. Esta mujer no estaba vieja, no estaba anciana, no estaba desgastada por la vida, por el desierto. Pero tenía el mismo problema de Sara, esterilidad. Esta mujer tenía otra situación. A esta mujer le encantaba la caguama, la cerveza, el alcohol. Era una mujer que le gustaba embriagarse y le gustaba comer cosas inmundas. En otras palabras, su sangre, su cuerpo estaba contaminado de acuerdo a la cultura, costumbre y la ley de Dios. Esta mujer no debería ser digna de una promesa de esta categoría. Esta mujer no merecía. Había otras mujeres piadosas, otras mujeres que eran temerosas de Dios. Pero ¿cómo es que Dios llega a esta mujer? No, es más, no se presentó ni al hombre, fue directamente con ella. Y dice la Biblia que cuando ella llegó a casa iba espantada, sorprendida. Y le dijo a su marido, oye, fíjate que me encontré a un varón de Dios que me habló y me dijo esto. Y fueron al otro día, y dice la Escritura que los dos hablaron a Dios, Señor, preséntanos a este varón. Y se presentó el varón. Y hablaron con el ángel, y el ángel le repitió lo mismo. Pero hay una condición que Dios le dijo a través del ángel a esta mujer. Deja de tomar, no tomes vino ni sidra, y deja de comer cosas inmundas. Una petición tan común. Yo sé que muchos de nosotros dejaríamos lo mismo con tal de recibir un milagro. Que si Dios nos pidiera algo tan sencillo, le dijo el criado a aquel general Naamán, oye, si Dios te pidiera otra cosa, ¿no lo harías? Y dijo aquel hombre, pues sí. ¿Qué te cuesta meterte 7 veces al agua? Quiero que veas por qué este diálogo le dicen al hombre, quédate a comer. Dijo, no voy a comer, no voy a probar nada, pero haz un sacrificio a Dios. Ellos querían ser, ¿cómo voy a usar esta palabra? Como corresponder al ángel. Pero aquí hay algo importante. Dios quería mostrarle la evidencia quién era él. Dios quería mostrarle la evidencia quién era el que le estaba dando la promesa. Quien te está hablando es Dios. Cada vez que abres la Biblia, quien te está hablando es Dios. Y tú debes de tener la evidencia de que es Dios en tu propia vida. Y dice la Biblia que ellos prepararon el sacrificio. Y cuando estaba el sacrificio encendiéndose, el ángel hizo el milagro frente a sus ojos. Y les dio la evidencia de que era Dios. Ahora sí, preocupados, caen de rodillas y le dijeron, ¡vamos a morir! Sí. Es verdad que cuando te acercas a Dios y no reconoces tu pecado, vas a morir. Pero aquí hay algo importante que hay que mencionar. Si Dios ha prometido, si Dios ha hablado, no va a haber muerte. Si tú piensas que por el pecado, el descuido de tu familia,
va a haber consecuencias, es verdad. Pero si Dios ya prometió algo, Dios lo va a cumplir. Aunque tus hijos fallen, aunque tu marido falle, aunque tú misma falles o viceversa, tu mujer falle, Dios va a cumplir sus promesas. Porque si Él habló que va a volver, va a volver. Si Él dijo en el tiempo de la vida, se va a cumplir, se va a cumplir. Dios no falla. Así es que aquellos hombres o aquel matrimonio pensó que iba a morir. Y dice la Biblia que la palabra de Dios se cumplió. Pero yo quiero que analicemos el entorno y la razón. ¿Por qué Dios le dio un nombre a este matrimonio? En el silencio, en las condiciones, en la situación que vivía Israel. ¿Están conmigo en Jueces capítulo 13? Dice la Biblia, en el versículo 1, por favor. Perdón, vamos al versículo 5, para que podamos comprender un poco. Pues he aquí que concebirás y darás a luz. Me gustan las palabras que Dios usó en Génesis 18. Concebirás y darás a luz. En otras palabras, una cosa es que lo concibas, pero puedes abortar. Y otra cosa es que des a luz. Nadie puede dar a luz sin concebir. Dios no puede hacer un milagro si primero no concibes en fe lo que Dios ha prometido. Dice la Biblia, y darás a luz, y navaja no pasará sobre la cabeza del niño, su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Hagamos una pausa. Posiblemente Manoa con su mujer han de haber dicho, pero es que queremos tener un niño que ande con nosotros, a quien yo pueda heredarle todo. ¿Me explico? Según la ley de Moisés, solamente se podía transferir la herencia a los varones, no a las mujeres. Si un hombre moría y tenía puras mujeres, dice la ley que la propiedad pasaba a nombre del marido, o sea, hasta que la hija se case. Eso era la ley de Dios. Manoa no tenía quien heredar. Y Dios le está diciendo, va a ser para Dios. Yo creo que con esa fe de haber dicho Manoa, pues no importa, pero ya voy a tener a quien heredarle, sin saber cómo iba a terminar su hijo. Es cierto, tú no sabes cómo van a terminar tus hijos, pero una cosa sí sé, es que si Dios dio una promesa, lo va a cumplir. Escucha bien por qué te lo digo. Y Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Por qué razón le dio Dios a un hijo a esta familia? Para salvar a Israel. Te voy a repetir esto. Dios dio a un hijo a Abraham porque era su amigo y para que heredara todas las promesas. Dios le dio un hijo a Abraham para que heredara todas las promesas que Dios le había dado a Abraham. No la tierra. Aparte, la tierra obviamente que sí me explico. Pero las promesas, porque Abraham es el padre de la fe. Pero Dios le da un hijo a Manoa, a este matrimonio, para que salve a Israel. Promesa cumplida cuando Sansón muere. Porque mató más en la muerte de él que todos los que mató en su vida. Seguimos leyendo, por favor. Regresemos al versículo 1 para que comprendas esto del libro de Jueces. Dice el versículo 1, ya lo tienes ahí. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. ¿Quién falló a Dios? La nación. Los padres de Sansón estaban en esa lista. ¿Había un justo? No. ¿Había uno que fuera a hacer sacrificio? No. ¿Cómo estaría el tabernáculo en ese tiempo? No había templo de Salomón, era el tabernáculo de Moisés, el de las telas, las cortinas, el de tela de tejón. ¿Sí me explico? El que cargaban en el desierto. Ese era el santuario a donde Israel iba a hacer sus oraciones. ¿Cómo estaría ese templo? Ese tabernáculo, te aseguro que estaría solo, abandonado. El aire solamente seco del desierto soplándole. Triste momento. En esa época, dice el libro de Jueces, que volvieron a fallarle a Dios y Dios los entregó en manos de los filisteos por algún pequeño tiempo. 40 años. Toda una vida. A los 40 años muchos ya casi son abuelos.
40 años, ahí es donde Dios habla la promesa. Voy a dar un Salvador para que libere a Israel. ¿Sí me explico? Por lo tanto, ¿Dios cumplió o no cumplió? Sí, porque en la muerte de Sansón, Israel fue liberado. Israel no vivió opresión. Si Sansón hubiera comprendido el propósito de Dios de manera personal, te aseguro que hubiera dejado familia. Dios le hubiera dado una familia, lo hubiera hecho próspero, pero sus decisiones personales no cambiaron los propósitos de Dios. Tus hijos pueden fallarle a Dios, tus hermanos pueden fallarle a Dios, pero en medio de ese fallo, si Dios prometió hacer algo, lo va a cumplir. ¿Me estoy explicando? Ya hemos visto 2 milagros. Sara, una mujer anciana, que Dios le dio un hijo para que heredara las promesas de su marido. Aquí estamos viendo a un matrimonio estéril que andaban mal, eran briagos, eran de los de la clase baja, y Dios les da un hijo para libertar a Israel. Pasemos a otro milagro sorprendente, algo también maravilloso que alabo el nombre de Dios por esto. Y acompáñame por favor al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María, vamos a poner en claro las cosas. María no tenía 80 años. María no estaba estéril. Pero María no tenía marido. No estaba anciana como Sara, no estaba estéril como la mamá de Sansón, pero María no tenía marido. Que quede claro eso, lo vamos a leer. ¿Qué le dice Dios a María? Fue lo mismo que le dijo a Abraham. Fue lo mismo que le dijo a Manoa: no temas. Hay que quitar el temor. El temor que tenemos hay que ponerlo en manos de Dios. El temor de que a tus hijos les puede ir mal, ponlo en manos de Dios. El temor de que tu mamá, tu hermano, tu suegra, tu cuñado, quien sea parte de tu temor, ponlo en manos de Dios. Para que la fe active lo que falta activarse en ti y Dios pueda seguir obrando. Que no seas la causa del freno por la cual Dios no cumple lo que prometió. Seguimos leyendo. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y le dice de nuevo estas palabras mágicas: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz. Dije que estas palabras son mágicas, porque si no se concibe, no se puede ver las promesas de Dios. Y le dice: y llamará su nombre Jesús. A aquel matrimonio le dijo: no va a pasar navaja sobre su cabeza. Gracias a Dios que eso no fue las indicaciones para Isaac, sino también tendríamos a un Isaac greñudo. Por cada hijo que estamos viendo, Dios dio un indicativo diferente. En Jesús, vayamos por favor con este versículo, acompáñame porque quiero que lo leas. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y Dios tiene que hablar con José, el futuro marido de María. Y le manda el ángel que mandó a María, se lo manda a José. Versículo 20, Mateo 1:20 le dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. ¿Qué pensaba José? Pensaba dejarla. Hablemos en términos actuales. Ya le había dado el anillo de compromiso, pero José pensaba ya rajarse. Ni pedirle el anillo de regreso. Eso es lo que dice la Biblia, que estaba para desposarse. Estaban comprometidos. Se le apareció el ángel y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella, ¿qué? Es engendrado. Esa voz que llegó a tu corazón cuando estabas de rodillas, esa palabra, ese pensamiento que llegó cuando ayunabas, ese momento que de la nada tu silencio fue sorprendido por una voz que no imaginaste que te llegara, fue algo que hizo el Espíritu Santo.
Me estoy explicando. Dice el versículo 21, y dará a luz, promesa que se va a cumplir. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. ¿Cuál era la razón? Salvar. ¿Cuál fue el propósito de Sansón? Liberar. ¿Cuál fue el propósito para Isaac? Heredar las promesas de su padre Abraham. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Salvar. Con una mujer que no tenía marido, Dios hizo lo que nadie puede hacer hoy en día. Ni la ciencia toda junta, reunida, con el estudio de los átomos, las moléculas, no pueden hacer eso. El único que puede hacerlo es Dios. Volvamos a Lucas, por favor. Capítulo 1, versículo 34. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué dijo Sara? Ya soy vieja. ¿Qué has dicho tú? Le fallé a Dios. ¿Qué más dijiste? Es que no soy constante. ¿Qué más le has dicho? Es que la verdad, a mí me puede mucho ver a las personas que no le echan ganas. Es porque cada vez que tú le fallas a Dios, tu pensamiento te dice, no eres merecedor. ¿Me estoy explicando? El bebé en el vientre no le está diciendo a la mamá, mamá, ¿me mereces? Si no, aquí me quedo y ya no crezco. ¿Verdad que eso no dice el bebé? Una vez que se concibe, o te pones a ahorrar para los gastos, o te pones a ahorrar para los gastos. El niño no te va a preguntar, el bebé no te pregunta si ya tienes pañales. Es más, ni te va a preguntar en dónde lo vas a echar una vez que nazca. El hecho de que María no tenía dónde poner a Jesús, y fíjate dónde nació Jesús. De que nació, nació. De que Dios va a cumplir su promesa, la va a cumplir. Amén. ¿Me estoy explicando? Amén. Jesús llegó para salvar al mundo. Sansón llegó para liberar a Israel. Isaac llegó para heredar las promesas de su padre. Yo quiero que analicemos ese entorno y ese contexto, el por qué Dios quiere prometerte algo, porque Él quiere demostrar su poder. Él quiere escogerte a ti, a tu familia, para que seas testimonio público de que Dios tiene poder. Dios sigue cumpliendo promesas, Dios sigue dando vida. Él le dice, oye, pero no conozco varón, le dice María. Dice, no te preocupes, todo es obra del Espíritu Santo. Y vuelve a sonar una palabra, si hay algo imposible para Dios, nada. Todo es posible para Dios. Tus ojos ven lo contrario, tus oídos escuchan lo contrario, tus manos pueden hasta tocar la evidencia de lo contrario, pero solamente Dios es el único hacedor de maravillas. Si tú tuvieras que escoger a las 3 mujeres que he mencionado para decirle a Dios, ella sí puedes cumplirle tu promesa, ¿a cuál de las 3 le darías la credibilidad que Dios le fuera a dar un hijo? ¿A una mujer de 80 años que ya no tiene ni sabe lo que es cada fecha? ¿O a una mujer que no tiene marido, está soltera? ¿O a la otra que tiene marido y es estéril? Te aseguro que dirías a ellos sí, porque tiene marido, ella está joven. ¿Me explico? Y aunque esté estéril, dices, Dios puede darle el milagro de la fertilidad, pero tiene marido, pero esta no tiene marido. Ya me estoy dando a entender. Sí, amén. Para ti puede haber imposibles, pero para Dios no. Amén. Para ti puede haber ataduras, para Dios no. Para ti puede haber lo inimaginable, pero para Dios no. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que comprendas que Dios, cuando habla, lo dice afirmativamente. Y regreso a aquella palabra que Dios le dio a Abraham: volveré a ti al tiempo de la vida. Es muy probable que el silencio que sientes de Dios sea porque no es el tiempo que Dios te vuelva a hablar y visitar. Es muy probable que ese silencio, ese lapso que dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me hablas? Abro el celular y en lugar de que me llegue una palabra de alguna persona, ¿cómo estás?, me anime, hasta me están apareciendo los mensajes de las empresas que ya tienen mi WhatsApp.
Abro la puerta a la calle y no quisiera verme la persona que no quisiera ver, y es la primera que me encuentro. Parece que es todo lo contrario. Dios fue claro con Abraham: volveré a ti. Ese hecho de volver a ti es: te tengo que dejar solo, pero tienes que saber que lo que yo dije, dice Dios, se va a cumplir. Amén. ¿Me estoy explicando? No sabemos en qué momento Sara concibió, pero quiero que sepas esto, que no fue fácil, porque esta promesa de un hijo se necesitaba que una mujer comprendiera lo que Dios quiere. Y no me refiero a Sara, no me refiero a la mamá de Sansón, no me refiero a María, me refiero en el concepto general, porque para que Dios prometiera 3 hijos es porque se necesita una madre. Y lo digo con todo respeto a nosotros los caballeros. La mujer nos gana tener fe en Dios. La fe de una mujer es más grande, más sólida y más estable que la fe de un hombre. Por eso es que Dios habló con la mamá de Sansón, no fue a hablar con el papá. ¿Me explico? Y en el caso de María, fue a hablar con María, no fue primero a decirle. Es más, si Dios me hubiera preguntado a mí, ¿a quién le hablamos primero? Yo le diría al Señor, pues José va a ser la cabeza, bíblicamente es el patriarca. Él necesita saber lo que va a pasar. Imagínate, le llegas con la noticia a María y después le llega el chisme a José. Y si yo estuviera viendo, le diría: mira, ¿ya ven lo que está pasando? José quiere dejar a María porque se dio cuenta. Gracias a Dios que no nos pregunta. Gracias a Dios que no te pregunta cómo quieres que lo haga. ¿Me explico? Gracias a Dios que va a ser conforme a sus promesas. Pero quiero que comprendas, la soledad, el silencio de Dios es parte de una promesa. La muchacha que está enferma no se la pasa los 9 meses en el consultorio para que ante cualquier reacción le estén checando. ¿O sí? Solamente cuando el bebé está en un proceso delicado, que ocupa cuidados más frecuentes, que el médico la tiene que estar viendo, revisando. En algunos momentos hasta internando. ¿Sí me explico? Quiero concluir, ponte de pie. Dios prometió. Tus hijos, los que tenemos hijos, tenemos una promesa de Dios. Tu hijo no fue llamado para que sea un revolucionario de la Revolución Mexicana. Tu hijo fue llamado para ser salvo. Tu hijo Dios te lo dio para heredar la vida eterna. No heredar posiciones, no heredar universidades de las mejores, es para heredar el reino de los cielos. Yo quiero que hagamos una oración. Los 3 milagros que hemos estudiado hoy nos hablan de un propósito de Dios, nos hablan de un objetivo, pero sobre todo nos hablan que Dios cumplió. Y esto tiene que activar nuestra fe. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Manoah, el mismo Dios de María, es el mismo Dios al que nosotros adoramos. Te pregunto, ¿algo hay imposible para Dios? Yo quiero que oremos. Padre, yo creo en tus promesas, yo creo en tu fidelidad, yo creo en lo que tú harás. Yo sé que cada palabra que tú has hablado tendrá una fecha de cumplimiento. En el tiempo de la vida, en el tiempo se va a efectuar. Las 3 historias que hemos leído, era imposible poder asegurar que estas mujeres tuvieran un hijo. Era imposible que tuvieran la posibilidad de merecer una promesa. Era imposible de tener la idea tan siquiera de que tú fueras a visitarles para darles algo. Padre, Abraham posiblemente habrá pedido un hijo, pero Manoah estaban perdidos en el pecado, estaban perdidos en los vicios. Su vida, su conducta, es más, su salud no era la mejor para poder engendrar hijos. Sin embargo, a ti te plació, los escogiste. María, una mujer temerosa de ti, humilde, sencilla, digna de que un ángel la visitara, pero era imposible que quedara embarazada por cuanto no tenía marido. Sin embargo, en estas 3 historias aprendemos, Señor, que cada uno de los hijos viene con un propósito.
que cada promesa tuya viene con un propósito, que cada historia nos deja una gran enseñanza. Se requiere obediencia a ti para poder cumplir y ver cumplir las promesas tuyas, Señor. Necesitamos de tu presencia, Espíritu Santo, para que fortalezcas nuestra vida y nos permitas vivir para ti y ver las promesas cumplidas. En el nombre de Jesús, pon en tus manos, mi Dios amado, nuestra fe débil, nuestra fe cansada, nuestra confianza que se está debilitando, porque es necesario que vuelvas a reactivarnos, vuelvas a reafirmarnos. Y mi Dios amado, basado en estas 3 historias, recordar que tu promesa es fiel, mi Dios amado, y que tú vas a obrar en el nombre de Jesús. Que cada familia, cada persona que hoy está recordando tus promesas, porque tu Espíritu Santo está trayendo en nuestra memoria las promesas que has dado, Señor. Pido en el nombre de Jesús que estas promesas se cumplan y que podamos dar testimonio de ellas en el tiempo que tú has prometido, Señor. Nos puedas visitar y también confirmar que tú realmente has cumplido y que nosotros también estamos cumpliendo estas promesas.